revolución copernicana en Kant, que es la revolución metodológica, es en realidad una revolución metodológica. Fíjense bien, estoy en la página, ¿qué página es? La página 18 de la edición que tenemos en el Classroom, la edición de Taurus, ajá, que antes era eh, eh, Alfaguara, ajá, y ahora está en Taurus. Ajá. Es la página 18, aquí lo pueden ver. Bien, dice Kant: cuando Galileo hizo bajar por el plano inclinado unas bolas de un peso elegido por él mismo, o cuando Torricelli hizo que el aire sostuviera un peso que él de antemano había supuesto equivalente al de un determinado volumen de agua, o cuando más tarde Stahl transformó metales en cal y ésta de nuevo en metal, a base de quitarles algo y devolvérselo, entonces los investigadores de la naturaleza comprendieron súbitamente algo. Subrayado con triple línea. Entendieron que la razón solo reconoce lo que ella misma produce según su bosquejo, según su plan, según sus hipótesis. Que la razón tiene que anticiparse con los principios de sus juicios de acuerdo con leyes constantes y que tiene que obligar a la naturaleza a responder sus preguntas, ¿no? Pero sin dejarse conducir con andaderas, por así decirlo. ¿No? ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién está asumiendo una posición pasiva? Él está diciendo aquí, el investigador se dio cuenta que tiene que asumir una actitud, una posición activa frente a la naturaleza, obligarla a responder a sus preguntas. ¿Cómo? Pues a través de los experimentos, como los que acaba de enunciar de Galileo, de Stahl, de Torricelli. Y dice Kant, bueno, pues el investigador se dio cuenta de que había que anticiparse con hipótesis, ¿no? Con conjeturas a la experiencia y ver si luego esas conjeturas tenían sentido, valían la pena, se podían corroborar o no. Y la naturaleza decía sí, en el caso positivo, en el caso de que fueran buenas las hipótesis, o no, en el caso de que fueran malas, ¿no? Y dice, pero sin dejarse conducir con andaderas, por así decirlo, ¿no? ¿A quién se está refiriendo específicamente Kant? Bueno, a toda una tradición de investigadores que en lugar de hacer experimentos, simplemente lo que se llama la física especulativa, hacían conjeturas que jamás ponían a prueba en la experiencia, ¿no? Un ejemplo de esto es el ejemplo clásico, tradicional, ¿no? que podemos encontrar en todas partes, ¿no? En que para Aristóteles dos cuerpos de distinto peso, ¿no? Dos cuerpos de distinto peso, ¿no? Si lo suelto de un lugar muy alto, el que tiene más peso, el que pesa más, cae primero al suelo, lo cual es rotundamente falso. Entonces, lo que dice Kant aquí es, debemos dejar esa perspectiva pasiva, ¿no? Debemos dejar esa actitud simplemente, pues, especulativa, meramente especulativa, para dar paso a una filosofía natural, a una física, como se ha venido haciendo desde Galileo hasta acá, que busque probar las hipótesis, que busque determinar a la naturaleza, que busque condicionar la observación, como a través de un modelo experimental. Esto por una parte. Por la otra, ¿a quién se está refiriendo de los autores que hemos visto aquí, que por decirlo así hacen una actitud pasiva? A Hume. Hume es el ejemplo de un filósofo que describe un sujeto de conocimiento y simplemente recibe, ¿no? Es pura recepción, pura receptividad, simplemente recibe, ¿no? Los datos, y con base en esa recepción se genera una reacción, ¿se acuerdan? ¿No? Su explicación naturalista, se genera una reacción de acuerdo con la cual establecemos conexiones necesarias y establecemos también generalizaciones. Bueno, muy bien. La idea entonces es que para Kant debe ser al revés. No esperar lo que la naturaleza nos da, sino forzar a la naturaleza a que nos dé
con precisión, con variables determinadas por nosotros, con constantes que esperamos, que nos dé respuesta a nuestras preguntas. Bueno, si quieren, vamos a seguir leyendo. De lo contrario, las observaciones fortuitas y realizadas sin un plan previo no van ligadas a ninguna ley necesaria. Ley que de todos modos la razón busca y necesita. La razón debe abordar la naturaleza llevando en una mano los principios según los cuales solo puede considerarse como leyes los fenómenos concordantes y en la otra el experimento que ella haya proyectado a la luz de tales principios. Es decir, en los dos casos, tanto en uno como en otro, tanto en el caso de en una mano los principios y en la otra el experimento, la razón humana, el investigador, es activo. ¿Sí? Con base en los principios, con base en las conjeturas, con base en las hipótesis, y el experimento que pondrá a prueba o verificará, ¿no? O refutará estas hipótesis, encontraremos algo como leyes, encontraremos una formalización, encontraremos una constante. De lo contrario, no tendremos nada. Si esperamos a la naturaleza que nos ofrezca sus secretos, probablemente pase toda la vida, moramos sin tener nada. Pero nuestra pregunta para eso, nuestra pregunta tiene que estar muy bien determinada, muy bien delimitada, muy bien estructurada. Las variables, los elementos que constituyen la pregunta tienen que ser finitos. No pueden ser variables, un sinnúmero de variables, no, tienen que ser un número relativamente corto, 3 o 4 variables. Aunque debe hacerlo para ser instruida por la naturaleza, no lo hará en calidad de discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere. ¿En quién se está refiriendo? Bueno, a Bacon, ¿no? Por supuesto a Aristóteles, pero no a Francis Bacon, sino al otro anterior, a Roger Bacon, no a Francis. Francis es de los que empieza a hacer experimentación, con muchos problemas, pero Roger Bacon todavía sigue haciendo algo así como esperar a la naturaleza que responda. Entonces, no debe hacerlo en calidad de discípulo, señor Hume también, ¿no? No debe hacerlo en calidad de discípulo, sino como un juez designado que obliga a los testigos a responder las preguntas que él les formula. De modo que incluso la física solo debe tal provechosa revolución de su método a una idea, la de buscar, no fingir en la naturaleza lo que la misma razón pone en ella. ¿Qué pone la razón en la naturaleza? Tienes razón, Hume. Ponemos la necesidad, ponemos la universalidad, ponemos la generalidad, ponemos muchas cosas de las cuales no nos damos cuenta. Pero ¿qué crees? No se trata simplemente de recibir, no se trata simplemente de esperar, se trata de tener una posición activa, una posición determinante, una posición de juez. El investigador experimental, el científico experimental es un juez, que no se espera, ¿no? Que no se espera a que la naturaleza le responda, la obliga a responder. Y dice Kant, únicamente de esta forma ha alcanzado la ciencia natural, la física, el camino seguro de la ciencia, después de tantos años con Aristóteles, con Santo Tomás, con tanta gente en el Renacimiento, en la Edad Media, y a lo mejor más atrás, de no haber sido más que un mero andar a tientas. Es una revolución metodológica, ¿no? Un giro, ¿sí? Y entonces, lo que dice Kant, un poco más adelante, a lo mejor aquí, me parece que los ejemplos de la matemática y de la ciencia natural, los cuales se han convertido en lo que son ahora gracias a una revolución repentinamente producida, ahí está la palabra revolución, una revolución metodológica, son lo suficientemente notables
como para hacer reflexionar sobre el aspecto esencial de un cambio de método en la epistemología, ¿no? En la investigación sobre el conocimiento, que tan buenos resultados ha proporcionado en ambas ciencias, así como también para imitarlas, a menos al título de ensayo, dentro de lo que permite su analogía en cuanto a conocimientos de razón con la metafísica. Ah, pobre metafísica, se trata de saber si la metafísica puede ser o no una ciencia. Vamos a tratar de introducir esa revolución copernicana en la metafísica para ver si puede ser una ciencia. La respuesta, como ya puede adivinarse, es no. La metafísica como disciplina teórica, como conocimiento teórico, no puede darse, no puede cumplir los requerimientos para hacer un conocimiento teórico como lo es la física, la química o la biología. Ese va a ser el resultado, pero tiene que explicar por qué. Muy bien, entonces su idea es, pues vamos a intentar ver si la metafísica puede ser experimental, si la metafísica puede resistir una revolución metodológica como la ha padecido la matemática, la geometría y la física. ¿Ah? Vamos a ver si la metafísica puede resistir, puede soportar algo como esto, y si no, pues entonces nunca fue una ciencia. ¿Sale? Ese es el proyecto de Kant. Bien, lo que sigue, jóvenes, es digamos, ¿cómo les digo? Un momento cumbre en la historia de la filosofía, un momento cumbre en la historia de la epistemología. Esta formulación de Kant, que debe estar así subrayada en sus libros, ¿no? Con triple línea. Bueno, yo la tenía súper subrayada, o sea, decía, no, qué bárbaro, qué claridad alcanza aquí Kant. Es sorprendente. Kant, que no es fácil, ¿no? Que no es un autor fácil, en estos momentos, ¿no? Cumbres de la filosofía, alcanza una claridad que Goethe decía, Goethe el escritor, el novelista, decía, es como entrar a un pabellón de luz, ¿no? Como entrar a un pabellón de luz, deslumbrante, ¿no? Nítido, claro, ¿no? No se le puede exigir más a un filósofo. Dice Kant, fíjense lo que dice Kant, estas líneas. Se ha supuesto hasta ahora que todo nuestro conocimiento debe regirse por los objetos. ¿A quién se está refiriendo Kant? A Hume. Se ha supuesto hasta ahora que todo nuestro conocimiento debe regularse, debe legislarse, debe tener sus condiciones en los objetos, en la experiencia. Sin embargo, todos los intentos realizados bajo tal supuesto con vistas a establecer a priori, mediante conceptos, algo sobre dichos objetos, algo que ampliara nuestro conocimiento, desembocaban en el fracaso. Seguimos subrayando con triple línea. ¿Qué está diciendo ahí Kant? Lo que está diciendo es, si admitimos el empirismo de Hume, el naturalismo de Hume, como lo hemos planteado aquí, incluso el naturalismo de Hume, como lo hemos planteado aquí, que no estaba disponible en la época de Kant todavía, no podemos explicar el conocimiento universal y necesario. No podemos explicar el poder predictivo y explicativo, sobre todo el poder predictivo tan, ¿cómo les digo?, apabullante, sorprendente, abrumador, que tienen las leyes de Newton. Kant entiende muy bien la lección de Hume, o sea, es un estupendo discípulo, es un estupendo lector de Hume. Y digo lector porque, y no discípulo, en realidad nunca dio clases Hume, él moría de ganas por dar clases. Nunca lo invitaron a dar una, porque pues desde el principio, como él bien dice, ¿no? Su libro nació muerto desde la imprenta. Después se volvió historiador y hay una historia de Inglaterra que es muy famosa, todavía se sigue consultando la historia de Inglaterra de Hume, y se volvió diplomático, pero su trabajo filosófico no fue atendido con la suficiente seriedad, sino hasta después de Kant, ¿no? Y mucho tiempo después, hasta el siglo XX. ¿No? Entonces,
Yo creo que Kant entiende muy bien la preocupación de Hume, entiende perfectamente cuál es el problema, pero en lo que no está de acuerdo, como muchos otros no van a estar de acuerdo, es en la respuesta. No va a estar de acuerdo con la respuesta de Hume. A Kant le parece completamente insuficiente e insatisfactoria e inconsistente la respuesta de Hume a la necesidad, a la inducción, a la identidad personal y a la objetividad. Completamente insatisfactoria. Con ese modelo de ser verdadero no se puede explicar a Newton. No se puede explicar lo que tenemos, que es un hecho. La física de Newton. Es un hecho. Lo que queremos explicar, dice Kant, es cómo es posible este conocimiento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo son posibles las leyes de Newton? ¿Cómo son posibles estas proposiciones que tienen un carácter universal y necesario? Eso es lo que tenemos que explicar. Repito, entonces, se ha supuesto hasta ahora que todo nuestro conocimiento debe regularse por los objetos. Sin embargo, todos los intentos realizados bajo tal supuesto con vistas a establecer un conocimiento universal y necesario, es decir, a priori, sobre dichos objetos, sobre la experiencia, algo que ampliara nuestro conocimiento, desembocaban en el fracaso. Es decir, no se puede explicar el conocimiento universal y necesario con un modelo tan limitado para Kant como es el de Hume. Aquí viene la propuesta. Intentemos, pues, por una vez, si no adelantaremos más en las tareas de la metafísica, suponiendo que los objetos deben conformarse a nuestro conocimiento. No es el sujeto el que debe adecuarse al objeto, no es el sujeto el que debe conformarse, determinarse a las condiciones del objeto. ¿Cuáles son esas condiciones? Lo dije la semana pasada. Particularidad, contingencia, regularidad. Sino que es el objeto el que debe adecuarse a nuestras capacidades, a nuestras condiciones para el conocimiento. Eso es lo que dice ahí. Suponiendo que los objetos deben, otra vez, intentemos pues por una vez y no adelantaremos más en las tareas de la metafísica, de saber si la metafísica puede ser una ciencia o no, suponiendo que los objetos deben conformarse a nuestro conocimiento, cosa que concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos, un conocimiento que pretende establecer algo sobre estos antes de que nos sean dados. ¿De dónde retoma esta idea Kant? De la física experimental, del camino que tuvieron las matemáticas y la geometría, en donde el matemático, en donde el geómetra se hace preguntas sobre sus objetos, hace trazos, hace cálculos y llega a resultados que están más allá, bueno, no más allá, que son independientes de esos objetos, independientes del triángulo, independientes del círculo, independientes de las ecuaciones. Llega a establecer un conocimiento a priori de dichos objetos, un conocimiento universal y necesario. Y entonces dice Kant, bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es retomar, ¿no? Inspirarnos en esta revolución metodológica que se da en las matemáticas, en la geometría y en la física, y aplicarlo de forma general, aplicar esa revolución metodológica de forma general a la epistemología. Y vamos a suponer, es simplemente una suposición, hasta aquí es solo una suposición, vamos a suponer que es el sujeto el que posee las condiciones para el conocimiento universal y necesario. ¿Se acuerdan ustedes? La clase pasada les dije, puse en una hoja en blanco, ¿no? Sujeto-objeto, S-O. Y les dije, en el objeto no hay condiciones para la universalidad. Lo acabo de mencionar ahora. Hay particularidad, hay contingencia, hay regularidad. ¿Sí? No hay condiciones para la uniformidad, para la universalidad y necesidad del conocimiento.
¿no? De acuerdo con Hume, el objeto está fragmentado, es discontinuo, la experiencia es fragmentada, es discontinua, o sea, no hay manera, ¿no? ¿Dónde más podrían estar esas condiciones? Es un hecho que el conocimiento universal y necesario existe. ¿Dónde más podrían estar esas condiciones? ¿En Dios? No. ¿Y por qué no? Pues porque, como acaba de decir Kant, de lo que se trata es de ver en este estudio si la metafísica puede ser una ciencia o no. Entonces no puede recurrir a ninguna entidad metafísica hasta que no se resuelva el problema de la metafísica. Hasta que no se resuelva si es o no una ciencia, no están en suspenso esos objetos: Dios, armonía preestablecida, máxima perfección, bla, 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 señor Spinoza, señor Leibniz, ¿sí? Entonces, ¿en dónde más podrían estar esas condiciones para el conocimiento universal y necesario? ¿En dónde más? Si no están en el objeto, si no podemos hablar de entidades metafísicas, solo puede ser que están en el sujeto, ¿no? Y la evidencia de que parece ser así es el trabajo matemático, el trabajo en geometría y el trabajo en filosofía natural o física, en donde hemos llegado a establecer conocimientos universales y necesarios. Kant está de acuerdo con Hume. Debemos prescindir de la metafísica. La metafísica no puede ser una ciencia. Son cosas diferentes, el conocimiento y la metafísica. Así que no podemos estar mezclando entidades. Pero para Hume, si prescindimos de la metafísica, lo que queda es la probabilidad. Solo la probabilidad. Para Kant, debe, escúchenlo bien, con mayúsculas, debe haber una manera de explicar el conocimiento universal y necesario, admitiendo a Hume, sin recurrir a entidades metafísicas. ¿Es eso posible? ¿Es eso posible para Hume? O sea, si se lo planteáramos como una pregunta, mientras estando él vivo, habría dicho: eso es imposible. Es imposible. No se puede establecer el conocimiento universal y necesario, ajá, sin recurrir a entidades metafísicas. Ya lo mostré en el Tratado de la Naturaleza Humana. ¿No? Bueno, claro, asumiendo que Hume hubiera reconocido la autoría del tratado, porque casi hasta su muerte, un mes antes de su muerte, escribió: sí, yo fui el autor del Tratado de la Naturaleza Humana. ¿Y qué? ¿No? Bueno, entonces el asunto es ese. Kant es un extraordinario discípulo de Hume, en un sentido amplio de discípulo. Y al mismo tiempo, no puede aceptar que ese sea el fin de la historia, ¿no? Que la explicación de Hume sea completa. ¿Por qué? Porque existen esas cosas que llamamos leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal conforman explicaciones y predicciones como nunca antes en la historia de la filosofía habíamos tenido. Así que algo debe andar mal. ¿Con Hume o con Newton? Bueno, Kant se inclina a pensar que lo que está mal es el modelo epistemológico de Hume, no Newton. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está el momento cumbre, ¿no? El momento clave en el texto, en donde aparece la revolución copernicana. Si aceptamos a Hume, no podemos explicar estos bichos. Entonces, la historia de Hume no puede ser completa, no puede ser satisfactoria, no puede ser consistente, debe haber algo más. Hume aceptó que la experiencia era la que llevaba la batuta. ¿Y qué tal que no es la experiencia, sino el sujeto? Con conceptos a priori. El que determina la experiencia, el que condiciona la experiencia. Si eso es así, entonces sí se puede explicar las leyes de Newton. ¿Cómo es posible que de inputs particulares, finitos, contingentes, sesgados, rudimentarios, ¿no?, como la caída de una manzana, ¿no?, Newton devuelva a la humanidad, al universo, Profe, una ley como la gravitación universal? Sí, adelante.
Estas leyes se vuelven como verdaderas porque tienen concordancia con lo físico No, al o por... revés, son válidas objetivamente porque lo físico concuerda con las leyes. Es al revés, es una Ok, revolución copernicana en un sentido sí, fuerte, ¿no? Es una revolución metodológica, no es que sean válidas en el sentido de verificación, no es que se verifiquen en la experiencia, no. Es que la experiencia se adecua, se conforma, se sí, determina por las leyes. Las leyes son el marco, son la estructura. ¿Mm? ok, Y ok. malo para los objetos que no se adecuan, ¿no? Malo para los fenómenos que no estén condicionados por la experiencia, ¿no? Ujú. Si es que los hay, ¿no? En la época de Kant todavía no, ¿no? Esos aparecerán después. Ajá. Irán apareciendo después, a mediados del siglo XIX, ¿no? En la hidrodinámica y en regiones de la física, ¿no? De partículas y esas cosas. Y tendrá resolución todo esto hasta 1905, ¿no? Con la aparición de la física de Einstein. Ok, Pero Kant no, gracias. no podía ver eso, no, 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 no. O sea, para Kant la razón está acabada. La razón es una unidad perfecta. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? La ciencia de mi época es la neta del planeta, ¿no? Ya no hay más, ya no puede haber más. Hemos llegado al fin, ¿no? ¿Está claro? Entonces estas leyes no se verifican en la experiencia, ¿no? Son Sí. altamente resistentes a esas cosas. Ajá, es al revés, es la experiencia la que debe conformarse a ellas, ¿no? Ok, gracias. Entonces, bueno, no de nada, es el inicio de una forma de plantear las cosas, de una forma de pensar que va a ser persistente, va a ser recurrente para ustedes posteriormente en los próximos semestres, ¿no? En cursos de filosofía del lenguaje, en cursos de filosofía de la ciencia, en la ética, es decir, en fin, ¿no? Por eso es que es tan importante ver esto, ¿no? Por eso es que es tan importante y pongo tanto énfasis, ¿no? Al grado de ir al texto y leer el pasaje, ¿no? Ahora, fíjense bien, lo que dice Kant aquí es bien interesante. Es solo un ensayo, ¿eh? Es solo un ensayo, es una hipótesis. No estoy diciendo que así sean las cosas. Vamos a ver si funciona y si funciona, pues entonces, pues eso querrá decir que sí es la cosa como dije, ¿no? ¿Y en quién está pensando? En Copérnico. ¿Ah? En Copérnico. Copérnico eh, plantea la idea de que la Tierra no está en el centro, uh-huh, sino que el Sol es el que está en el centro, está dando vueltas alrededor del Sol, pero él dice, es solo un ensayo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea así, es una manera en la que se pueden explicar todas las irregularidades que los otros amigos no pueden explicar. Si cambiamos este enfoque, fíjense cómo todo cuadra muy bien. ¿Ah? Pero yo no estoy diciendo que sea así la cosa, es solo un ensayo, ¿no? Ajá. Dicen, eso fue algo así que es una historia que llega hasta nosotros, que su editor fue el que le dijo, no, Copérnico, ¿sabes qué? No lo plantees así, porque si lo planteas como, este es el modelo real del universo, vas a la hoguera, o mínimo te cuelgan. Así que mejor plantéalo simplemente como una hipótesis, ¿sí? Un modelo. Tú no te comprometes. Dices, cambiando este enfoque, se pueden explicar todas estas cosas, pero yo no sé si eso es verdad. Simplemente cambiemos el enfoque metodológicamente, aunque no sea así, y consigamos avances. Y entonces Copérnico primero dijo, no, estás loco, pero después dijo, ay caray, pues a lo mejor sí, no quiero que me cuelguen, ni quiero que me quemen, así que mejor pues lo ponemos de esa forma cuidadosa, ¿no? Que me va a salvar la vida. Y así lo hizo. Entonces, fíjense bien, dice Kant, ¿no? Copérnico, viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes y aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor de la Tierra, probó si no tendría mejores resultados haciendo girar la Tierra, dejando las estrellas en reposo, en este caso al Sol, ¿no? En la metafísica se puede hacer el mismo ensayo, dice Kant, ¿no? Es simplemente un ensayo, es un mero modelo, ¿no?
en lo que atañe a la intuición de los objetos. Einstellung. ¿Qué es la intuición de los objetos? A grandes rasgos podemos entenderla como las impresiones de Hume, los datos de los sentidos. A grandes rasgos, ¿sí? Las intuiciones en Kant son los datos, ¿no? Los datos. Si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo cómo podría conocerse algo a priori sobre esa naturaleza, ¿no? Si la intuición tuviera que regirse por la experiencia, por lo particular, por lo contingente, entonces no veo cómo podría conocer algo universal y necesario sobre objetos de la naturaleza. Si en cambio es el objeto, en cuanto objeto de los sentidos, el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, puedo representarme fácilmente tal posibilidad. ¡Wow! No es que la intuición humana, es decir, la sensibilidad humana, el aspecto que reciben los datos, se adecue o se ajuste al objeto. No, no, no. Es que es el objeto, como objeto de los sentidos, el que debe adecuarse, regirse, determinarse por la naturaleza de nuestra facultad de la intuición, es decir, por la sensibilidad. ¿Cuáles son las condiciones de la sensibilidad? Algunos ya lo saben, lo vamos a ver ahora. El espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo son condiciones de la intuición. Y espacio y tiempo son condiciones subjetivas. Subjetivas. Si son condiciones subjetivas y yo puedo establecer conocimiento sobre con esas condiciones, ese conocimiento va a ser para todos los seres humanos. Para todos. Sin distinción. Las condiciones no están en los objetos, las condiciones están en las facultades, como mis facultades, como nuestras facultades. De modo que, pues, ahí está la revolución copernicana a nivel de las intuiciones, es decir, de los datos de los sentidos. Los datos de los sentidos son lo que son porque se determinan, porque se condicionan por nuestras condiciones, por nuestras determinaciones empíricas, el espacio y el tiempo. Espacio y tiempo no tienen una existencia independiente, como veremos en un momento. Y en contra de Newton, y en contra de Leibniz. Entonces, esta es la revolución copernicana en relación a los datos de los objetos, a los datos de los sentidos. Ahora viene en relación a los conceptos. Ahora bien, como no puedo pararme en estas intuiciones, es decir, en estos datos inmediatos, si se las quiere convertir en conocimientos, es decir, si quieres ir de lo inmediato a lo no inmediato, a lo mediado, de lo presente a lo no presente, de lo inmediato a lo no inmediato, del observado a lo no observado, debo referirlas a algo como objeto suyo y determinar mediante las mismas. Puedo suponer una de estas dos cosas, o bien los conceptos por medio de los cuales efectúo esta determinación se rigen también por el objeto, y entonces me encuentro otra vez con el mismo problema de no saber cómo explicar el conocimiento universal y necesario, o bien supongo que los objetos, que la experiencia, que los fenómenos, para la chica que preguntó ahorita, son los que deben adecuarse, los que deben regirse por tales conceptos. Conceptos como los conceptos puros del entendimiento, que veremos también ahora, conceptos puros del entendimiento, las leyes, son también puras en ese sentido, son deducciones de los conceptos, no son inducciones. Es un error, señor Hume, pensar que todo el conocimiento proviene de la experiencia. No, nuestra determinación es muy grande, es enorme, es amplísima. Y no es solamente conceptual, es también en términos de leyes. Las leyes de Newton no son inducciones. Las leyes de Newton no son resultado de la observación. No, por lo menos no únicamente. Son resultado de una deducción hecha a los conceptos puros del entendimiento, a las categorías. Es por eso que el problema de la inducción no aplica para las leyes de Newton. No es como
Ay, pues por muchas observaciones que tengamos, las leyes pueden ser falsas. No, señor. No. Mm. En fin, bueno, pues entonces ahí está la formulación de la revolución copernicana y luego la distinción en esta revolución metodológica a nivel de la sensibilidad, a nivel de las impresiones de Hume y a nivel de los conceptos o de las ideas de Hume. ¿Se acuerdan? Impresiones e ideas. ¿Ah? En Kant van a ser intuiciones y conceptos. ¿Ah? Einstellungen y Begriffe. ¿Ah? La idea entonces es que Kant reconoce, ¿no?, que hay conceptos a posteriori, que hay conceptos que surgen de la experiencia, que hay intuiciones que vienen también de los objetos, ¿no?, pero reconoce también que hay intuiciones a priori y conceptos a priori, como veremos enseguida. Les adelanto rápidamente. Hume, al oír que hay intuiciones a priori y conceptos a priori, diría, eso es un innatismo vil, ¿no? Yo ya dije que eso no era posible, ya les mostré incluso cómo no era posible. Entonces Kant se levantaría como el gigante de la filosofía que es y diría, yo no estoy sosteniendo un innatismo. ¿Qué? ¿Cómo? Cuando me refiero a que espacio y tiempo son intuiciones a priori, y que conceptos como la necesidad, la universalidad, la posibilidad, la causa-efecto, son conceptos a priori, no me estoy refiriendo al origen de esos conceptos. No me estoy refiriendo a un innatismo, no, me estoy refiriendo a su papel, a su función en el conocimiento. Eso no lo tiene usted claro, señor Hume. Ay, caray. Ay, caray. Qué bárbaro. Qué bárbaro. En fin, bueno, pues ahí está la revolución copernicana, tanto a nivel de las intuiciones como a nivel de los conceptos. Dice Kant, ¿no? Claro, si los conceptos son determinaciones de los objetos, si los conceptos puros son los que rigen el entendimiento, entonces claramente se puede establecer, se puede entender cómo es que puede haber leyes universales y necesarias. ¿Cómo, señor Kant? Ya se los adelanté, se los repito ahora. Pues porque no provienen de la experiencia. Ah, son metafísicas. No, Hume. Son independientes de la experiencia. Su valor de verdad es independiente de la experiencia. A ver, espérame. ¿Eso quiere decir que son metafísicas? No. Primer motor es una postulación metafísica. ¿La ley de la gravitación universal? No. Wow. Uno está más allá de los límites de la experiencia y el otro es simplemente independiente de la experiencia. Oye, pero si no proviene de la experiencia, si no es inductiva la ley de las leyes de Newton, entonces, ¿qué? Pues son metafísicas. No, son deducciones. Eso lo vamos a ver con mucho cuidado en estas clases, las clases que siguen. ¿Ah? Es una posición, híjole, pues como decía Goethe, ¿no? Es un pabellón de luz, ¿no? Entras de la oscuridad a un pabellón de luz. Sorprendente. Oiga, prof, Adelante. quería ver si podría repetir lo de el giro copernicano, pero la intuición, porque no entendí muy bien lo de estos conceptos del Einstellung y el de... No me acuerdo qué era el otro. Ajá. A ver, Ajá, ahí va. Espérame. por favor. Voy rápido. Voy a dejar de compartir y ahora voy a quitar esta presentación del libro de Jonathan y voy a poner una hoja en blanco y se los voy a compartir ahora mismo. ¿Dónde está? Aquí. Fíjate bien. Hume nos hablaba, Hume nos hablaba de impresiones e ideas. Las
Impresiones, para acabar pronto, son datos de los sentidos. Inmediatas. Los factores o bueno, si tienen un carácter de inmediatez, ¿no? Siento un dolor en mi dedo, eso es inmediato, lo tengo ahora, ¿no? ¡Ay, me duele! ¿No? Ajá. ¿Sale? De este carácter inmediato yo puedo pasar a otra cosa, ajá, y plantear, ¿no? que estas ideas, vamos a ponerlo así, ¿no? Son conjeturas, hipótesis. Yo digo, esto es lo mediado. ¿Sí? Es decir, no está inmediato, no es inmediato. Voy de lo inmediato a lo mediado. Veo el humo y infiero que hay fuego. Ajá, lo inmediato es el humo. ¿Sí? Y concluyo, a través de la mediación, a través de un conjunto de ideas, ¿no? que hay fuego ahí, en la montaña. ¿No? ¿Vale? Voy de lo inmediato a lo mediato. ¿No? Lo que nos dice Hume es, bueno, estos dos son los componentes del conocimiento. ¿En dónde específicamente se da el conocimiento? Pues acá, a nivel de las ideas. ¿Ah? Kant, muy a grandes rasgos, permítanme esta caricatura por ahora, en lugar de hablar de impresiones, habla de intuiciones. Y en lugar de hablar de ideas, habla de conceptos. ¿Vale? Las intuiciones son también datos de los sentidos. Y los conceptos son, pues, no materiales. Son lo que permite ir de lo inmediato a lo mediado, de lo presente a lo no presente, de lo observado a lo no observado. ¿Vale? Sin embargo, para Hume, solamente había impresiones a posteriori. ¿Sí? Para Kant hay, por supuesto, intuiciones a posteriori. Es decir, el color de la manzana, el sabor de la manzana, lo refrescante del agua, ¿sí? A posteriori, lo tengo que recibir. ¿Sí? Y los conceptos, por supuesto, también hay conceptos a posteriori. Ahí no habría diferencia con Hume, ¿no? Intuiciones a posteriori, conceptos a posteriori. ¿En dónde se da la revolución copernicana en Kant? En suponer o en sostener que hay intuiciones y en sostener o suponer que hay conceptos. Es aquí, justo aquí, en donde Hume diría, ¿qué? Estás regresando a una metafísica. Y Kant diría, no. ¿No? Es justo aquí en donde Hume diría, estás regresando a un innatismo. Conceptos a priori pues son ideas innatas, las ideas innatas de Leibniz, las ideas innatas de Descartes, de Leibniz. Y Kant diría, no es lo mismo. Las intuiciones a priori son lo que tengo que suponer para que pueda haber intuiciones a posteriori. Espacio y tiempo. Y los conceptos a priori son las 12 categorías del entendimiento, de las cuales encontramos necesidad, universalidad, posibilidad, entre otras. Aquí nomás puse 4. Sujeto, objeto, en fin. Sujeto, propiedad, perdón. Sujeto, propiedad. Entonces, la idea es que en dónde se